Hola, muy buenos días a todos. Daremos inicio al Journal Club del día de hoy. Yo soy la doctora Ana Karen Chávez Ruiz, soy residente de primer año de Alergia e Inmunología Clínica y agradezco a la doctora en Medicina María del Carmen Zárate Hernández por haberme asesorado para realizar esta presentación. El primer artículo que revisaremos lleva por nombre Predictores de respuesta en la urticaria crónica espontánea. Muy bien. Karen, nada más se ve tu cara, no se ve la presentación. ¿No se ve la presentación, doctor? No, te ves nomás tú. A ver, déjame revisar bien. Yo sí veo tu presentación. Sí, yo también Entonces, veo. Yo también. Yo esa entonces, presentación, Ana Karen. Okay. bueno, hoy te pido ayuda. Ok, doctor. Muy bien. Entonces, el primer artículo que revisaremos fue publicado en la revista de Alergia. Este tiene un factor de impacto de 13.46. Fue publicado en febrero de este año. Al momento cuenta con 4 citaciones. El autor principal, llamado Ye Shen-Fock, él es alergólogo e inmunólogo, trabaja en Botts Hill Hospital en Melbourne, Australia. Al momento cuenta con 33 publicaciones y ha sido citado 219 veces. Entre sus líneas de investigación se encuentra la urticaria crónica espontánea y la hipersensibilidad a fármacos. Y bueno, empezando con la introducción de este artículo, como sabemos, la urticaria crónica espontánea es la aparición espontánea de ronchas, angioedema o ambas, con una duración mayor a 6 semanas. Esta va a afectar alrededor del 1% de la población a nivel mundial. Esta enfermedad tiene un curso y una duración impredecible y muchos de los pacientes que la padecen pueden llegar a cursarla durante más de un año. Incluso se reporta que del 11 al 14% de los pacientes puede llegar a tener una duración mayor a 5 años. En este grupo de pacientes con urticaria crónica espontánea, pueden llegar a tener una calidad de vida deteriorada debido al impacto marcado que tiene sobre las relaciones interpersonales, el trabajo, el funcionamiento social y el sueño. Y además, este grupo de pacientes en muchas ocasiones desarrollan con frecuencia trastornos de la disfunción sexual, trastornos del sueño, comorbilidades psiquiátricas como ansiedad y depresión. Y todo esto se suma al deterioro de la calidad de vida. Muy bien. Vamos a ver que la guía actual, que es descrita por la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica, la Red Europea Global de Alergia y Asma, el Fórum Europeo de Dermatología y la Organización Mundial de la Alergia, recomiendan como tratamiento de primera línea los antihistamínicos H1, de primera generación. Y estos se reporta que son efectivos en el menos del 50% de los pacientes a dosis estándar. Al aumentar la dosis de estos antihistamínicos, mejora la respuesta. Sin embargo, un tercio, un cuarto de los pacientes pueden persistir sintomáticos a pesar de esta modificación en la dosis. ¿Ok? Como tercera línea se encuentra el omalizumab, que este es mucho más efectivo y se ha encontrado una respuesta completa hasta en el 26 al 83% de los pacientes. Sin embargo, en aquellos que no hay una adecuada respuesta, la cuarta línea de tratamiento dictada por estas guías o esta guía es la ciclosporina, que es sobre todo para aquellos pues, que no responden al tratamiento de tercera línea. Vamos a ver que un tratamiento individualizado debe de ser tomado en cuenta y además debemos de tomar en cuenta la probabilidad de respuesta al tratamiento en función a ciertos predictores de respuesta, que estos pueden ser marcadores específicos, ya sean parámetros clínicos y de laboratorio. ¿Okay? Se ha reportado que los niveles disminuidos de IgE total se asocian con una mala respuesta al tratamiento con el omalizumab y una buena respuesta a la ciclosporina. Esto basado en el UAS 7.
Y la finalidad de este artículo es llevar a cabo una revisión sistemática de la evidencia que se ha reportado hasta el momento de aquellos biomarcadores de predicción de respuesta con antihistamínicos de segunda generación, omalizumab y ciclosporina. Ok, entre los métodos para realizar esta revisión, se hizo una revisión de la literatura en la base de datos electrónica Medline PubMed en julio del 2019 y se utilizaron ciertas palabras clave específicas para poder encontrar esta información, entre ellas urticaria crónica espontánea, urticaria crónica idiopática, antihistamínico, omalizumab, ciclosporina, marcador o biomarcador, predictor, predictores, respuesta al tratamiento o predictiva o resistencia. Inicialmente se identificaron 396 artículos y se incluyeron otros 7. Posteriormente se excluyeron de aquí algunas que fueron revisiones, que no había diagnósticos específicos, diagnósticos diferenciales, entre otros. De manera siguiente, estos artículos fueron revisados. De estos fueron 77 y posteriormente fueron excluidos 77. En cuestión a los criterios de elegibilidad de estos artículos, se contó con 73 y posteriormente se hizo la revisión, no se excluyó ninguno y por lo tanto fueron 73 los que fueron incluidos en esta revisión sistemática. Muy bien, ¿y cuáles fueron los resultados que se encontraron? Con relación a los marcadores de falta de respuesta o respuesta deficiente a los antihistamínicos de segunda generación, se demostró evidencia sólida de ser predictivos de una falta de respuesta o una respuesta deficiente a los antihistamínicos, un UA7 o un UAS elevados, así como niveles de proteína C reactiva y dímero D elevados, ¿ok? Se demostró que hay una evidencia fuerte de que no existe ningún tipo de asociación con la edad, el sexo, la duración de la enfermedad y los niveles séricos de C4. Además, se demuestra una evidencia débil en pacientes que anteriormente habían recibido tratamiento con corticosteroides orales, aquellos que tienen urticaria crónica inducible concomitante y aquellos que tuvieron puntuaciones menores en el cuestionario de calidad de vida de urticaria. Un UA7 o un UAS alto se ha relacionado de manera significativa con una falta de respuesta a los antihistamínicos de segunda generación en la urticaria crónica espontánea. Y esto fue evidenciado en 2 estudios, uno que demuestra una razón de posibilidades o de momios de 1.335 con una P significativa y el otro con una razón de momios de 0.008 con una P de 0.02. Para los marcadores de falta de respuesta o mala respuesta al omalizumab, solo se observó evidencia sólida de que los niveles bajos de inmunoglobulina E sérica total basal es un predictor de falta de respuesta o de una respuesta deficiente. Se encontró evidencia débil para la positividad de la prueba cutánea con suero autólogo como un predictor de respuesta lenta al omalizumab. Y hay evidencia sólida que no hay asociación con la edad, el género y los anticuerpos antitiroideos. Así también como que hay evidencia débil de que no hay asociación con los valores elevados de la proteína C reactiva con la respuesta al tratamiento con omalizumab. En el caso de los marcadores de buena respuesta a la ciclosporina, para poder predecir una buena respuesta a ciclosporina hay evidencia sólida para el ensayo de liberación de histamina de basófilos positiva y una evidencia débil para los niveles bajos de inmunoglobulina E total. Y de igual manera, no se encontró que hubiera una asociación con la edad y la respuesta a la ciclosporina con un alto nivel de evidencia. Con esto que acabamos de discutir, vamos a ver que aquí se resume de una manera muy sencilla cuáles son aquellos marcadores de que no hay respuesta a los antihistamínicos, entre ellos un UA7 o un UAS alto, una PCR elevada, un dímero D alto.
como mencionábamos, con una evidencia débil para haber recibido tratamientos con corticosteroides anteriormente, una urticaria crónica inducible concomitante y bajos puntajes de otro cuestionario de la calidad de vida. En el caso de la tercera línea de tratamiento, en este caso del omalizumab, lo que nos indica que no hay una buena respuesta a este son los niveles bajos de IgE total basal. Y de la cuarta línea de tratamiento tenemos a los que, para poder valorar una adecuada respuesta, están una prueba positiva para la liberación de histamina de basófilos y una evidencia débil pues, para los valores de IgE bajos. Y bueno, esta es la primera revisión sistemática de posibles predictores de resultados con los tratamientos que se recomiendan por las guías actuales para el manejo de la urticaria crónica espontánea. Y este estudio demuestra que una falta de respuesta a los antihistamínicos y al omalizumab, así como una respuesta a la ciclosporina, pueden predecirse con marcadores clínicos y de laboratorio que pueden ser de fácil acceso. Y esto pues beneficia a los médicos que tratamos este grupo de pacientes y que guiamos el desarrollo pues, de estrategias más específicas con la finalidad de llevar a cabo tratamientos pues, mucho más personalizados. Muy bien. Con relación a los posibles biomarcadores de falta de respuesta por respuesta a los antihistamínicos de segunda generación, vamos a ver que el UA7, que es la actividad de la urticaria medida en 7 días, va a evaluar la actividad y la respuesta del tratamiento en base al número de abones y la intensidad del prurito. ¿Ok? Como sabemos, este diario que llevan a cabo los pacientes está recomendado por guías internacionales de la urticaria. Y bueno, se encontró que 6 de los 8 estudios apoyan la hipótesis de que un UA7 alto, 4 estudios y un UAS alto también, 2 estudios, es un marcador de falta de respuesta a los antihistamínicos, lo que significa que esto es que los pacientes con una alta actividad de la enfermedad deben esperar una respuesta menos favorable al tratamiento con los antihistamínicos en comparación con los pacientes que presentan una enfermedad leve. Y por lo tanto, los médicos debemos estar preparados para intensificar el tratamiento en estos pacientes. ¿Ok? Por otro lado, el cuestionario de calidad de vida de urticaria crónica, que evalúa la calidad de vida en pacientes con urticaria crónica espontánea, 2 de los estudios incluidos en esta revisión demostraron que los pacientes no respondedores a estos antihistamínicos tenían un menor puntaje en el cuestionario de calidad de vida de urticaria crónica, lo que nos demuestra que este pudiese ser un predictor emergente. Muy bien, por otro lado tenemos a la proteína C reactiva, que como sabemos es un marcador sensible de inflamación y hasta un tercio de los pacientes con urticaria crónica espontánea presentan valores muy elevados. ¿Ok? 3 estudios nos proporcionan evidencia de que los niveles de PCR son más altos en los que no responden a los antihistamínicos y un estudio prospectivo informó que los niveles séricos de la proteína C reactiva fueron más altos en los que no respondieron a antihistamínicos y en aquellos con enfermedad más activa. ¿Ok? Los niveles elevados de la PCR se asocian con positividad en la prueba cutánea con suero autólogo, actividad alta de la enfermedad y elevación de los marcadores de la inflamación y de la coagulación. Y Jan et al y colaboradores revelaron que una mutación única en el polimorfismo de nucleótidos de RS216008 puede afectar de manera negativa a la desloratadina. Ay, disculpen un momentito, déjenme nada más acomodar esto. Listo. Discúlpenme. Y bueno, continuando, de igual manera,
Se ha visto que la urticaria crónica inducible, que incluye el dermografismo sintomático y la urticaria por presión, pueden coexistir junto con la urticaria crónica espontánea. Y esto indica una mayor duración de la urticaria crónica espontánea y una falta de respuesta a los antihistamínicos. ¿Ok? La urticaria crónica inducible es una comorbilidad común en este grupo de pacientes, sobre todo en aquellos que tienen refractariedad, y a los antihistamínicos hasta en un 24%. Por otro lado, la urticaria crónica espontánea, tratada a dosis estándar con antihistamínicos, se requieren dosis más elevadas para poder obtener una respuesta versus la urticaria crónica inducible. Y un estudio encontró que en la urticaria crónica inducible concomitante, en 24% de los pacientes refractarios antihistamínicos versus el 12% de los pacientes con una urticaria crónica espontánea. Perdón, urticaria crónica espontánea respondedora. Y bueno, con relación a los glucocorticoides orales, estos están indicados sobre todo en caso de exacerbaciones de la urticaria crónica espontánea grave. Y unos autores reportan que el 94% de los pacientes con urticaria crónica espontánea van a requerir de corticosteroides versus el 54% de los respondedores de antihistamínicos. Mientras que Trin y colaboradores confirman que el uso de corticosteroides sistémicos y la pobre respuesta a antihistamínicos están relacionadas. Por otro lado, el dímero D es un marcador de fibrinólisis en la inflamación crónica y se ha visto que hasta el 33% de los pacientes presentan una elevación y esta se asocia con una enfermedad grave y con angioedema recurrente. Los niveles elevados en los pacientes refractarios antihistamínicos en 3 estudios fue lo que se evidenció y los valores elevados se asociaron con la presencia de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, anticuerpos antinucleares y factor reumatoide. Otros posibles marcadores que se han estudiado son el angioedema, el asma y rinitis alérgica, la rinosinusitis, la enfermedad tiroidea y la hipertensión arterial. Se ha visto también que hay una prevalencia elevada en pacientes con urticaria versus los controles sanos de obesidad central, hiperglucemia, hipertrigliceridemia y un puntaje de actividad de urticaria mayor a 13 y la presencia del síndrome metabólico van a ser predictores independientes de urticaria crónica descontrolada. También Stauchbach y colaboradores reportan en un estudio de 56 pacientes que cursan con urticaria crónica espontánea y con una prueba de cutánea de suero autólogo positiva, que estos requieren más antihistamínicos de manera significativa versus aquellos que presentan una prueba cutánea con suero autólogo negativa durante las exacerbaciones. Y se requieren hasta 11.1 veces versus 4.5 veces la dosis de antihistamínicos por semana. También la vasopenia y la eosinopenia se han relacionado con urticaria crónica espontánea grave, autoinmune y resistente a antihistamínicos. Se ha visto que son refractarios antihistamínicos y presentan niveles más bajos de basófilos y de eosinófilos versus aquellos que son respondedores. Y también se ha visto que aquellos que son refractarios tienen una vasopenia mucho más grave y también que la actividad de la enfermedad se relaciona de manera negativa al número de basófilos que se encuentran en sangre. Se ha asociado también con pacientes del sexo femenino, con mayor actividad de la enfermedad, como lo mencionábamos, una prueba cutánea con suero autólogo positiva, una prueba de liberación de histamina por basófilos positiva, niveles bajos de IgE total, PCR elevada y aumento de anticuerpos IgG antiperoxidasa tiroidea. Por otro lado, con relación a los marcadores potenciales de falta de respuesta por respuesta al omalizumab, hay bastantes estudios que apoyan que los niveles bajos de la IgE total van a ser un predictor de falta de respuesta o mala respuesta al omalizumab. Y en un estudio por Strasser y colaboradores se analizaron los niveles séricos de la IgE de pacientes con urticaria crónica espontánea. Esto basado en la subdivisión de 4 cuartiles diferentes. Y se encontró que la razón de posibilidades ajustadas para la respuesta a omalizumab fue de 13.8.
para aquellos con niveles séricos de IgE en el percentil 75, que va con niveles mayores a 168 unidades por mililitro, que para aquellos que están en el percentil 25, con niveles mucho más bajos de inmunoglobulina E. Además de esto, Marzano et al. También encontraron que los niveles séricos bajos de inmunoglobulina E de referencia o basales se asocian con una falta de respuesta al omalizumab. Y se estableció que el nivel de corte para los no respondedores va, o se determinó en 42 kilounidades por litro. También se han observado resultados similares en otros estudios que demuestran que los niveles de inmunoglobulina E eran más bajos de manera marcada en el grupo que no respondía que los no respondedores parciales o completos. Y por último también, ERTAS en el 2018 también evidenció que el aumento de los niveles totales de la IgE al doble o más en las primeras 4 semanas de tratamiento con omalizumab aumenta la probabilidad de tener una buena respuesta. Muy bien. Y bueno, también este es otro estudio que habíamos comentado, que les había descrito previamente. Y bueno, como sabemos, omalizumab es un anticuerpo monoclonal anti-IgE que inhibe la unión de la IgE al receptor de alta afinidad en la superficie de mastocitos y basófilos, y este da como resultado una reducción de los receptores de alta afinidad en los basófilos en los pacientes con urticaria crónica espontánea. Y 2 estudios han proporcionado evidencia acerca de que los pacientes con ese tratamiento presentan una mejoría clínica con una reducción de manera significativa en la densidad del receptor de alta afinidad de los basófilos y también una menor expresión de este receptor basal en los pacientes que no responden. También estudios han demostrado que el recibir inmunosupresores de manera previa pudiese ser un predictor de una pobre respuesta. El dímero D y la interleucina 31 también son marcadores prometedores, sin embargo, la evidencia al momento es bastante escasa. Y un estudio ha reportado que los pacientes respondedores a omalizumab demuestran una disminución importante en los niveles de dímero D tras su aplicación versus los pacientes refractarios al tratamiento que no mostraron ningún tipo de reducción. Y en otro estudio también, un tratamiento exitoso con omalizumab se asocia con una reducción de los niveles de la interleucina 31 sérica. ¿Ok? Los datos de otros biomarcadores, como lo pueden ser la prueba cutánea con suero autólogo, la prueba de liberación de histamina por basófilos, los anticuerpos antinucleares y su vínculo con la respuesta al tratamiento con omalizumab, siguen siendo inconsistentes. Por lo tanto, se requieren de otros estudios prospectivos y que sean a gran escala, donde se incluyan más pacientes, para que esto nos pueda arrojar más información acerca de si estos biomarcadores de autoinmunidad son predictores de falta de respuesta o de una respuesta que sea deficiente al omalizumab. Y bueno, ¿qué es lo que se ha reportado hasta el momento? Jeriche et al. Reportan que los respondedores a omalizumab con una prueba de liberación de histamina por basófilos positiva y una prueba cutánea con suero autólogo tienen una probabilidad de 4.5 a 5.5 veces de responder de una manera lenta. Y otros estudios también asocian que una ASCT positiva se relaciona con un inicio lento de resolución de los síntomas, pues una vez que se inicia. ¿Ok? La velocidad de que regresen o el tiempo que tarda en que regresen los síntomas tras el tratamiento con este anticuerpo monoclonal es independiente de la duración del padecimiento, la presencia de angioedema, el haber recibido tratamientos previos o la demografía del paciente. Y los hallazgos del UA7 elevados y una disminución una disminución lenta de los síntomas van a indicar que hay una alta probabilidad de que los síntomas regresen de una manera más rápida. ¿Ok? 2 estudios, el Asteria 1 y el Glacial, han reportado que un UAS bajo y una respuesta rápida al tratamiento tienen una menor probabilidad de que los síntomas vuelvan más rápido.
¿ok? Y los niveles elevados de la IgE se han relacionado con una recaída más rápida en pacientes que descontinúan el omalizumab. Muy bien. Y bueno, en el caso de la urticaria crónica espontánea autoinmune de tipo 3B, se encuentra que hay positividad en tres marcadores, entre ellos la prueba de liberación de histamina por basófilos, que es un marcador de autoanticuerpos, IgG funcionales, el ASCT, que es una prueba cutánea con suero autólogo, que es un marcador de autorreactividad, y la presencia de autoanticuerpos IgG el receptor de alta afinidad alfa, que es medido por inmunoensayo. Como sabemos, en la prueba de liberación de histamina por basófilos, el suero del paciente es incubado con basófilos de un donante sano y posteriormente se mide la liberación de histamina resultante expresada en un valor de porcentaje de histamina total. En un estudio aleatorizado se demostró que hay positividad basal en el 72% de los respondedores a ciclosporina versus el 11% de los no respondedores. También otros autores reportan que el 81% de los pacientes con una prueba de liberación de histamina por basófilos positiva pueden alcanzar una respuesta completa versus aquellos pacientes con una prueba de liberación de histamina por basófilos negativa. También Hollander y colaboradores demuestran que una prueba de liberación de histamina por basófilos positiva va a ser un predictor de remisión completa por la ciclosporina. Muy bien, continuando con los biomarcadores potenciales de respuesta a la ciclosporina, también se ha demostrado que el promedio de la IgE sérica es menor de manera significativa en los respondedores a la ciclosporina, que se correlaciona de manera negativa con la disminución del UA7 a los 3 meses, y los niveles no elevados de la IgE se asociaron con una mayor probabilidad de poder responder a la ciclosporina. También Endo et al. Demostraron que una IgE total basal se asocia con un puntaje bajo del UA7 posterior al tratamiento con la ciclosporina. También otros biomarcadores de respuesta que deberían investigarse en el caso de la ciclosporina son la proteína C reactiva, el dímero D y el ASCT. En 9 pacientes con urticaria crónica espontánea, en donde se encontró una PCR de alta sensibilidad elevada, se encontró que estos pacientes tuvieron un curso de tratamiento corto con la ciclosporina, y también Acero et al. Observaron que un dímero D basal elevado en el 60% de los pacientes con urticaria espontánea crónica grave, y los niveles de dímero D siguieron a la par la respuesta clínica a la ciclosporina en muchos de los casos. Muy bien, ¿cuáles fueron las limitantes de este estudio? Es que hubo heterogeneidad significativa entre los estudios, a los diferentes antihistamínicos que se utilizaron, a los valores límite establecidos para el mismo parámetro, también los diferentes métodos para medir dichos parámetros, y también es importante destacar que ninguno de los predictores que se identificó en este estudio han sido validados de manera prospectiva en términos de su sensibilidad y de su especificidad, y no deben de utilizarse en este momento para poder orientar las decisiones de tratamiento que no se ajustan a las directrices de las guías internacionales y nacionales del algoritmo de tratamiento. Como conclusiones del autor, bueno, se establece que hay predictores clínicos y bioquímicos que son prometedores. Como comentábamos, de los antihistamínicos H1 de segunda generación, las puntuaciones de un UAS alto, una PCR, el dímero D, la existencia de una urticaria crónica inducible concomitante, el tratamiento previo con corticosteroides y las puntuaciones de un cuestionario de calidad de vida de urticaria crónica, pues nos hablan de la pobre respuesta. En el caso del omalizumab, que los niveles bajos de IgE que se reportan de manera basal también nos indican que va a haber una pobre respuesta a dicho tratamiento. Y en el caso de la ciclosporina, que la presencia de una prueba de liberación de histamina por basófilos positiva y unos niveles bajos de IgE, pues nos hablan de que habrá una buena respuesta a este. Sin embargo, se necesitan de más estudios prospectivos, aleatorizados, para poder confirmar estos predictores. Y bueno, el uso de estos predictores nos van a ayudar a poder aconsejar a los pacientes sobre qué esperar del tratamiento que
establezcamos y para poder priorizar a los pacientes que estén en riesgo de no responder adecuadamente y considerar cambiar a terapias mucho más efectivas en momentos mucho antes, y de esta manera no esperarnos a que haya transcurrido mucho más tiempo y por lo tanto pues más tiempo de evolución de la enfermedad. Como conclusiones personales, la identificación y el uso de biomarcadores de respuesta al tratamiento resulta de gran utilidad en este grupo de pacientes, y la cronicidad de la enfermedad va a hacer que el tratamiento sea muchas veces difícil debido a la alta frecuencia de esta refractariedad con una pobre respuesta clínica. Y al implementar estos biomarcadores en nuestra práctica diaria, podrían acortarse los tiempos de tratamiento y optar por opciones terapéuticas que sean mucho más eficaces en etapas iniciales de la enfermedad. Y pasando al segundo artículo, llamado Los retos de la urticaria crónica, parte 1, que habla acerca de la epidemiología, inmunopatogénesis, comorbilidades, calidad de vida y manejo. Este artículo fue publicado en el Journal de la Organización Mundial de la Alergia, con un factor de impacto de 4.084. Fue publicado en junio de este año. Al momento no cuenta con citaciones. Su autor principal, el doctor Mario Sánchez Borges, alergólogo e inmunólogo, ex jefe del Departamento de Alergología e Inmunología Clínica en el Centro Médico Docente La Trinidad en Caracas, Venezuela, siendo expresidente electo de la Organización Mundial de la Alergia, el cual cuenta con 217 publicaciones, las cuales han sido citadas hasta 2.185 veces. Muy bien. La urticaria crónica espontánea idiopática, como ya sabemos, es la aparición de ronchas, angioedema o ambos durante más de 6 semanas. Afecta del 1 al 2% de la población, siendo más frecuente que las mujeres la presenten con mayor frecuencia. La urticaria se vuelve una carga importante que va a comprometer la calidad de vida de los pacientes y va a interferir con la rutina diaria de sus actividades, y se puede asociar con comorbilidades psiquiátricas. Además de esto, se han reportado costos anuales directos e indirectos en los Estados Unidos de 244 millones de dólares. En 2012, la Organización Mundial de la Alergia publica un documento de posición acerca del diagnóstico y el tratamiento de la urticaria, y desde esta publicación han habido avances en la comprensión de la patogenia de la urticaria crónica y una mayor experiencia con el uso de biológicos como lo es el omalizumab, sobre todo en pacientes que presentan una enfermedad grave. Por esas razones, la UAO decide iniciar una revisión actualizada de este documento que va dirigido a todos los médicos generales del mundo e incorpora la información que se tiene de manera reciente. Este es un resumen de la información más actualizada sobre urticaria y angioedema, y fue desarrollado para ofrecer orientación a los médicos generales de todo el mundo que se enfrentan con esta enfermedad. Pero es importante mencionar que no está destinada a ser un sustituto de las guías actuales. Muy bien, la prevalencia de por vida para todos los tipos de urticaria que conocemos es menor del 10%, y la urticaria crónica se desarrolla solamente en un cuarto de estos individuos. La prevalencia puntual de la urticaria crónica va a variar del 0.1 a menos del 1% al nivel global. Y bueno, para el total de pacientes que padecen urticaria crónica, vamos a ver que el 33% van a cruzar con ronchas y angioedema, del 30 a 40% únicamente con ronchas y el 10% únicamente con angioedema. La historia natural de la enfermedad es bastante variable, y hasta la mitad de los pacientes van a presentar una evolución que se autolimita a los 3 meses. Sin embargo, 80 de estos pacientes van a resolver hasta dentro de un año, y más del 10% la van a presentar con una duración que va desde 5 años hasta un poco de más tiempo. Vamos a ver que en el sexo femenino es 2 veces más frecuente que en el sexo masculino, y predomina sobre todo en el grupo etario arriba de 20 años. Se registra una prevalencia en la edad pediátrica del menos del 1% hasta el 5%, y las diferencias étnicas, a pesar de que se han descrito que hay significancia estadística, sobre todo en la población estadounidense, hasta el momento no tiene ninguna relevancia. Y además se ha observado que una proporción de los pacientes presenta exacerbaciones al tomar antiinflamatorios no esteroideos.
Y se sugiere además que hay una existencia de un factor genético, ya que es mucho más frecuente en familiares de primer grado de aquellos individuos que están afectados. Y al momento se ha evidenciado que hay una asociación entre la urticaria crónica espontánea y el HLA-DR4. Muy bien. Vamos a ver que la urticaria generalmente se clasifica de acuerdo a los desencadenantes y los síntomas y signos que se reportan. ¿Ok? La urticaria espontánea es mucho más frecuente que la urticaria inducible, y la urticaria inducible se presenta en el 15% de todos los pacientes que padecen urticaria crónica. Y se reporta que hasta un 75% la van a presentar ambas, urticaria crónica espontánea y una urticaria crónica inducible, ¿ok? Entonces tenemos aquí que se dividen en físicas y no físicas. De las físicas tenemos a la que cuenta con dermografismo, urticaria por frío, urticaria por calor, urticaria solar, urticaria por vibración, urticaria por presión. Y como podemos ver, la frecuencia reportada de dermografismo va del 2 al 28.5%, siendo menor la urticaria por frío. De la urticaria por calor al momento no se cuenta con información. En menos del 0.4% se evidencia que relación con el sol. Para la urticaria vibratoria tampoco se cuenta con información, pero para la de urticaria secundaria presión sí, y de hecho es la que tiene mayor porcentaje, hasta un 37%. En el caso de las no físicas está la colinérgica, la congénica y la de contacto, siendo la que tiene una mayor frecuencia la colinérgica. Muy bien. Vamos a ver que la urticaria se va a dividir en 3 fenotipos y se va a basar en la duración, ya sea que se catalogue como aguda o crónica, o la presencia o ausencia de factores desencadenantes, ya sea inducible o espontánea. Ok, vamos a ver entonces que tenemos la urticaria aguda, que los síntomas tienen una duración menor a 6 semanas. En la crónica tienen una duración mayor a 6 semanas. En la crónica la dividimos en espontánea y en inducible. En el caso de la espontánea, por causas definidas, conocidas, y también se cataloga como una urticaria espontánea. Y en el caso de la inducible, como vimos, pues dependiendo del desencadenante que se ha identificado. Muy bien. Y a pesar de que sabemos que la urticaria siempre se ha considerado una enfermedad que es derivada de la alteración de los mastocitos, se ha visto que una desregulación de las células cebadas y de los basófilos con una subsecuente activación y degranulación, en donde se ven involucradas también otro tipo de células como los eosinófilos, los linfocitos T y los linfocitos B, células epiteliales y células endoteliales. Vamos a ver que los mastocitos que residen en los tejidos pueden activarse también mediante diferentes desencadenantes, ya sea inmunológicos o no inmunológicos, y destacando el papel que tienen en la respuesta inmune innata a muchos agresores que se pueden encontrar en piel y mucosas. Y bueno, la desgranulación de todos estos mastocitos puede ser provocada por la activación de diferentes proteínas de membrana como consecuencia del entrecruzamiento con diferentes alérgenos que pueden ser reconocidos, por ejemplo, por moléculas de inmunoglobulina E unidas a receptores de alta afinidad en la membrana de estas células. Y también hay muchos otros receptores en la membrana de los mastocitos que también pueden activarlo, como pueden ser en el receptor de C5, para las anafilotoxinas del complemento, el receptor 2 de la prostaglandina D2, también hay un receptor, el MRGRPX2, para los neuropéptidos de la sustancia P, para proteasas o proteínas catiónicas, como pueden ser el MPB y el SP, el c-KIT para los factores de células madre, y también para otros receptores de interleucinas, como puede ser la interleucina 4, el receptor para la linfopoyetina estromal tímica. También hay diferentes receptores como los que ya conocemos de los receptores de tipo TOL, que están los PAMPs y los DAMPs, que son patrones asociados a patógenos y patrones asociados al daño. También otros receptores inhibidores relacionados con la lectina, sobre todo este que se asocia con, o más bien regula
de manera negativa las vías de activación. Muy bien. Vamos a ver que la vía de la coagulación también va a estar implicada en la desgranulación de los mastocitos a través de receptores activados por proteasas con formación de trombina y de dímero D. ¿Y cuáles son los mecanismos que se han propuesto hasta el momento respecto a la patogenia de la urticaria crónica? Se ha visto que la desregulación de las vías de señalización intracelular dentro de los mastocitos y los basófilos que desencadenan los defectos en el tráfico o en el funcionamiento celular. También se ha visto el desarrollo de anticuerpos de tipo IgG contra el receptor de alta afinidad para IgE, en este caso catalogado como autoinmunidad tipo 2, y también que puede haber participación de autoanticuerpos IgE dirigidos contra la peroxidasa tiroidea, para el DNA, para la interleucina 25. Muy bien. Y vamos a ver que todas estas múltiples maneras en las que se activan los mastocitos y la participación de innumerables células y biomoléculas en este proceso nos van a ayudar a comprender los diferentes endotipos o las vías moleculares que se pueden ver entre los fenotipos clínicos discutidos de manera previa. Y bueno, una mejor comprensión de estos endotipos nos va a ayudar a poder encontrar dianas moleculares relevantes para poder desarrollar algunos agentes para su manejo. Ok, aquí de igual manera tenemos los fenotipos clínicos, el agudo menor a 6 semanas, la crónica inducible mayor a 6 semanas con el desencadenante identificado, y la crónica espontánea, pues que no conocemos cuál es el desencadenante. Y en la tabla a su mano derecha pueden observar las diferentes moléculas involucradas y cómo se relacionan. Por ejemplo, la IgE relacionado con la alergia, el receptor para la anafilotoxina de C5A relacionado con la cascada de la coagulación, los receptores para las prostaglandinas, los PAMs y los DAMs, sobre todo en infecciones, anticuerpos de tipo IgE contra diferentes receptores, entre otros. Muy bien, y bueno, estas son las dianas potenciales con las que se encuentran hasta el momento para el tratamiento de la urticaria crónica. Ok, como podemos ver, tenemos al dupilumab, el omalizumab, el igelizumab, el benralizumab, el infliximab, de igual manera el resilizumab, el mepolizumab, que van dirigidos pues a diferentes dianas terapéuticas. Entre otros también tenemos el frenbutinib, que es un inhibidor de la tirosincinasa de Bruton. Y bueno, todas estas dianas y sus tratamientos, a pesar de que sabemos que muchas veces este tipo de tratamientos pues son de difícil acceso para los pacientes, pues es importante saber que que contamos con todos estos para poder manejar a este grupo de pacientes. Y bueno, con relación a los biomarcadores, sabemos que un biomarcador va a ser una una característica medida de manera objetiva que se puede utilizar como un indicador de que hay un proceso biológico normal o patógeno. Así de igual manera para poder valorar respuestas farmacológicas a un tratamiento en específico. Y es de utilidad tener un biomarcador confiable para la urticaria crónica espontánea, no solo para poder ver poder evaluar la actividad que tiene la enfermedad, su gravedad y la duración, sino también para poder predecir la respuesta al tratamiento que nuestro paciente va a tener. Para eso se han propuesto varios biomarcadores potenciales, pero solo 5 de ellos, que son los que están enlistados en esta diapositiva, han mostrado una buena correlación clínica, mientras que otros, pues realmente al momento la evidencia que existe es bastante insuficiente. Y bueno, tenemos los niveles de la IgE, la proteína C reactiva, la prueba cutánea con suero autólogo, como lo habíamos mencionado también en el artículo previo, los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y también diferentes interleucinas. ¿Ok? Muy bien. En el caso de los niveles totales de IgE, al encontrarse niveles basales elevados, se encuentra una mayor respuesta al omalizumab y también un tiempo mucho más corto
para las recaídas. En el caso de la proteína C reactiva, pues este se asocia con una mayor actividad clínica de la enfermedad y también con niveles de positividad en la prueba cutánea con suero autólogo y con el dímero D, pero también con una duración pues mucho más corta de la enfermedad. En el caso de la prueba cutánea con suero autólogo positiva, esto nos habla de que hay una gravedad aumentada de la enfermedad. En el caso de los anticuerpos antiperoxidasa tiroidea, pues nos habla de que muy probablemente se vaya a cursar con un curso de la enfermedad mucho más largo. Y también pues niveles de algunas interleucinas se han visto implicadas y se muestra un aumento de estas mismas. Y también su aumento se correlaciona con un aumento en la actividad de la enfermedad y también con una mayor gravedad de la enfermedad. Muy bien. En cuanto a los predictores de respuesta, tenemos para el caso de los antihistamínicos al omalizumab y a la ciclosporina, que los pacientes que no van a responder, como lo vimos también previamente, fueron aquellos que tengan una prueba cutánea con suero autólogo positiva y niveles de PCR elevada. En el caso de omalizumab, aquellos que no van a responder también son los que tengan niveles basales de IgE. Y en el caso de la ciclosporina, aquellos que van a tener una adecuada o una buena respuesta son aquellos que van a tener niveles basales de IgE bajos y además una prueba cutánea con suero autólogo positiva. Muy bien. Como sabemos, pues la urticaria influye de manera muy importante en la calidad de vida de los pacientes y se puede ver afectada por la asociación con una amplia gama de comorbilidades. ¿Y cuáles son aquellas enfermedades con las que se ha relacionado? Sobre todo con enfermedades autoinmunes, atópicas y psiquiátricas. Para el caso de las enfermedades neoplásicas cardiovasculares y gastrointestinales, al momento el patrón no es tan claro. Y una revisión sistemática encontró que las comorbilidades más comunes son las enfermedades autoinmunes de la tiroides, que hasta en un 50% de los pacientes con urticaria crónica espontánea se evidencia, y el vitiligo. Y también que los anticuerpos circulantes más comunes eran los anticuerpos antitiroideos y los anticuerpos antinucleares. ¿Ok? También en el caso de lupus eritematoso sistémico se ha visto que este grupo de pacientes presentan un rash urticarial. Y bueno, al momento no se ha podido establecer una prevalencia como tal, sobre todo porque no hay registros acerca de esta información en particular. Muy bien. El estudio AWARE, que es un estudio escandinavo, demuestra que los pacientes con urticaria crónica espontánea, que son refractarios a los antihistamínicos, tienen una prevalencia mucho más elevada de enfermedades atópicas, como es la dermatitis atópica, el asma, la rinoconjuntivitis. Se ha visto que hay una relación muy estrecha y que se asocia la mastocitosis y la anafilaxia con la urticaria crónica espontánea. Y dos grandes estudios que fueron llevados en Taiwán y en Corea demostraron que hay un aumento en la prevalencia en ese grupo de pacientes de alergia a medicamentos, enfermedades reumatológicas, inflamatorias, enfermedades oncológicas y enfermedades psiquiátricas. Y con relación a la prevalencia de comorbilidades de la urticaria crónica en la edad pediátrica, hay una única revisión sistemática en donde se identifican 5 comorbilidades y anomalías de laboratorio. Se ha encontrado sobre todo relación con la atopia, pruebas cutáneas en suero autólogo positivas, anomalías en los laboratorios de autoinmunidad, cero prevalencia positiva para el Helicobacter pylori, la deficiencia de 25-hidroxivitamina D y la presencia de trastornos psiquiátricos. Con relación a la prevalencia de atopia, esta fue identificada en el 28.1% de los niños con urticaria crónica, 15.4% de ellos presentaban asma, 13.8% rinitis alérgica y 9.4% dermatitis atópica. También en cuanto al vínculo que hay entre la urticaria crónica y la autoinmunidad, se encontró una prueba de ASCT positiva en el 36.8% de los niños con urticaria crónica y los anticuerpos antinucleares también fueron detectados en el 10.4% de estos niños, mientras que los anticuerpos tiroideos, ya sea antiperoxidasa o antitiroglobulina, se encontraron positivos en el 6.4%. También en el caso de la seroprevalencia estimada de Helicobacter pylori, esta estuvo presente en el 21.1% de los pacientes y 2 pacientes tuvieron síntomas gastrointestinales que sugirieron estar asociados con urticaria crónica.
También en el caso de la deficiencia de vitamina D se encontró que en el 69.1 de los niños se presentan, y en una sola encuesta se identificaron trastornos psiquiátricos con una prevalencia del 70.4%, siendo un poquito menos de la mitad trastornos de ansiedad, 48.1%, y trastornos de la conducta disruptiva en un 25.9%. Ok. Y aquí en esta tabla se resume cuál es la prevalencia de comorbilidades en urticaria crónica, pues sobre todo en pacientes adultos. Aquí tenemos las enfermedades psiquiátricas, que para depresión se reporta un 4.4% de prevalencia, para los desórdenes mentales, la psicosis, y también para otros diagnósticos como ansiedad, depresión o desórdenes somatomorfos, pues se reportan prevalencias elevadas que van hasta el 65%. En el caso de las enfermedades atópicas, se lleva pues la prevalencia más alta la presencia de rinoconjuntivitis. En el caso de las enfermedades tiroideas, el hipotiroidismo y el hipotiroidismo, perdón, también vemos prevalencias elevadas. En el caso de enfermedades reumáticas, la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, el vitiligo, entre otras, siendo aquí entre las más altas la artritis reumatoide. Para el caso de las enfermedades inflamatorias, que en ellas entran la otitis media, la sinusitis crónica, la periodontitis, diverticulitis, se reporta un 9.68%, para osteoporosis un 2.9%, en el caso de la diabetes 2.3%. Para el cáncer realmente no hay establecida una prevalencia como tal, pero se reporta que está presente 1.37 veces en pacientes con urticaria crónica. Y para la hipertensión y para la obesidad también se ha visto una relación, sin embargo no se cuenta con una cifra. Muy bien. Y con relación a la calidad de vida relacionada con la salud en la urticaria crónica, la evaluación global del paciente debe incluir una evaluación relacionada pues con su calidad de vida, ¿verdad? Y el objetivo principal es reducir el impacto que tiene la enfermedad en la vida diaria y mejorar su bienestar. La urticaria crónica espontánea impacta de manera importante debido a varios aspectos que son muy particulares y característicos de la enfermedad. Para esto, sabemos que se cursa con síntomas repentinos, recurrentes y que fluctúan, puede asociarse con fatiga, dolor, alteraciones del sueño, la falta de la concentración, sobre todo por el prurito constante, que las lesiones visibles pueden llegar a generar vergüenza o dificultades para relacionarse en el entorno social, la presencia de ansiedad, depresión, irritabilidad, angustia, la larga duración de la enfermedad, la dificultad para poder identificar la causa y los desencadenantes involucrados, y que muchas veces hay una respuesta insatisfecha una vez que nosotros pues implementamos el tratamiento. Y bueno, las guías recomiendan el uso de cuestionarios de calidad de vida de urticaria crónica, y también el cuestionario de calidad de vida del angioedema. Y bueno, esas herramientas han sido validadas y son utilizadas en estudios clínicos. Vamos a ver que estos son algunos de los cuestionarios con los que se cuentan, siendo algunos específicos para la piel, otros específicos para la enfermedad como urticaria, para el angioedema, unos que valoran la presencia de las ronchas, cuántas ronchas hay, la presencia del angioedema también, cuáles son las que están recomendadas sobre todo por las guías internacionales, que es el cuestionario de urticaria crónica y también el cuestionario de angioedema, como veíamos previamente. Y bueno, esto nos brinda a nosotros mayor conocimiento acerca de la calidad de vida de nuestros pacientes. Por lo tanto, es importante también que nosotros las estemos implementando en nuestra práctica diaria. Y bueno, con relación al tratamiento y al manejo integral, sabemos que el interrogatorio y el examen físico nos pueden revelar muchas pistas o incluso nos pueden dar cuál es el desencadenante específico. Entre las medidas generales, bueno, sí, hay que identificar. Una vez que identificamos, más bien el desencadenante, es obligatorio que reduzcamos o evitemos la exposición a estos factores.
¿ok? También es importante tratar las infecciones concomitantes que puedan estar presentes y también no olvidar que se le tiene que dar manejo a las enfermedades tiroideas autoinmunes, la hipertensión arterial sistémica y el síndrome metabólico. Ya que se ha visto, por ejemplo, en aquellos pacientes que presentan exacerbaciones a aspirina y AINES que se presentan el 40% y que, bueno, en el caso de la urticaria crónica inducible concomitante, también los pacientes la pueden llegar a presentar hasta en un 10-50%, hasta de un 10 al 50%. Y bueno, como conclusiones del autor, pues los avances en la comprensión de la fisiopatología de la urticaria crónica espontánea ha llevado a los investigadores a poder explorar el uso de biológicos para los pacientes con casos graves y refractarios. También múltiples tipos celulares, como vimos, están involucrados y se propone que la desregulación de las vías intracelulares y de señalización, así como fenómenos autoinmunes, van a desempeñar un papel importante en la activación de mastocitos y de basófilos. Y el uso de biomarcadores puede ser útil para el pronóstico de la urticaria crónica y también para poder determinar la respuesta terapéutica a diferentes tratamientos. En un futuro próximo, nuevos productos biológicos y moléculas pequeñas que se encuentran bajo investigación se van a ir incorporando al tratamiento de la urticaria grave y refractaria. Y como conclusiones personales, el uso de los biomarcadores se convierte en una herramienta prometedora para poder determinar en nuestros pacientes la gravedad y la actividad de la enfermedad, además de predecir la respuesta al tratamiento que nosotros establezcamos. La comprensión de la variedad de mecanismos fisiopatológicos que están implicados en el desarrollo de la urticaria crónica espontánea nos va a brindar la oportunidad de desarrollar tratamientos innovadores que sean dirigidos a dianas moleculares. Es importante no dejar a un lado las comorbilidades que pudiesen estar presentes y tratarlas de manera simultánea. Y la urticaria crónica espontánea, como sabemos y como ya lo mencioné, pues va a impactar de manera muy importante en la calidad de vida de nuestros pacientes, por lo que es primordial poder implementar y aplicar cuestionarios dirigidos para poder evaluar este aspecto y poder brindarles una atención integral. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.